¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues bienvenidos nuevamente a otra entrega de Relatos Ocultos de la Mente. Hoy es lunes, ya no me acuerdo qué lunes es, Bruno. Es un lunes. Sí, ¿verdad? Dejémoslo en que es un lunes porque con estas borracheras de diciembre... perdón, que no podíamos decir borracheras, ¿verdad? Con esta ingesta de bebidas espirituosas de diciembre, como que nos hemos perdido un poco en enero. Pero lo bueno es que ya estamos en febrero, en el mes de la amistad. Y para aquellos que no tienen amor, quiéranse mucho. Es lo principal, es una de las bases principales en psicología para tener una buena autoestima. Pero no hablemos de cosas tristes, Bruno. ¿Desde qué vamos a hablar hoy? Creo que vamos a conquistar el mundo hoy sí. ¿Ahora sí? ¿De plano? Sí, estaba viendo unos capítulos de Pinky Cerebro, de esas series de mi infancia. Ya hace tiempo que no veo esa serie. No, por eso te digo que eran de mi infancia, ¿no? Entonces me acuerdo mucho cuando grabamos y queremos conquistar ese mundo interno. El hecho de darnos tips para sentirnos bien. Pero hoy sí voy a poner una barrera entre tú y yo, Bruno. ¿Por qué? Pues es que vamos a empezar a hablar de esa parte complicada del ser humano, que es una de las bases para un buen desarrollo psicológico, para un buen desarrollo emocional, y tiene que ver con la cuestión de límites. ¿Qué piensas de los límites, Bruno? Los límites. Yo creo que son necesarios, ¿no? Para mantener como que una seguridad hacia sí mismo. Sí, o sea, es algo que te va a dar esa parte de el hecho de poder discernir entre lo que quiero y lo que no quiero, ¿sí? Y el hecho de saber también discernir entre con cuáles personas sí puedo relacionarme y con cuáles no. Depende mucho de la parte de intereses, pero también depende mucho de la parte del respeto hacia uno mismo y hacia los demás. A fin de cuentas, para no generar conflicto ni generarse conflicto. Pero déjenme les cuento que esta situación es muy complicada, o sea, no es tan sencillo, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos a esta situación de poner límites, pues pensamos que muchas veces nada más es decir, bueno, de aquí para acá soy yo y de aquí para allá eres tú. Pero no es tan complicado, porque ahí se juegan mucho la parte emocional, la parte afectiva, hasta ciertas dependencias emocionales que podemos generar con el otro. Por eso es muy complicado poner límites. Y además, el hecho de poder, um, o sea, no poder, sino el hecho de la generación de culpa cuando no pongo mis límites y dejo que rebasen mis límites o yo los rebaso. Por eso viene la complejidad. En determinado momento como padres debemos de enseñar a nuestros hijos a poner límites entre sí y entre los demás. ¿Por qué? Porque ese es un aspecto formativo de la propia personalidad. Si nosotros no sabemos delimitar esta parte, pues tendremos problemas, tendremos conflictos. ¿Por qué? Porque a veces vamos a hacer cosas que nosotros no queremos. Y que a veces ni siquiera nos conocemos nosotros mismos, no conocemos cuáles son nuestros propios límites y por eso permitimos que los demás vengan a transgredir esa parte. Es algo complicado, ¿no, Bruno? Pues sí, muchas veces sí es muy complicado. Pero pues vamos a empezar a ver qué es esto. Decíamos que los límites son una frontera, así como los países, ¿no? O sea, tenemos la frontera norte con Estados Unidos, tenemos la frontera azul con... La frontera azul, perdón, sur. Vamos a poner una plana para el psicólogo, ¿no? Que haga la zona sur. Digo, tenemos la frontera de la zona norte con Estados Unidos, tenemos la frontera sur con Guatemala. Un aplauso porque a fin de cuentas dije sur. Pero esa no es esa frontera. O sea, nosotros también debemos de tener fronteras hacia los demás.
Cuando nosotros hablamos de límites, es una frontera psicológica necesaria para salvaguardar el espacio físico y emocional que todo ser humano necesita para desarrollar su identidad, su autonomía y su independencia. Ahí es donde entramos en conflicto primeramente con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo delimitar esas partes, ¿sí?, que necesitamos para nuestro desarrollo, tanto en identidad como en autonomía y en independencia. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos remarcado varias veces, el ser humano es un ser independiente y autónomo, ¿sí?, con una personalidad propia o una identidad propia. Pero más sin embargo, somos seres sociables. Necesitamos de la socialización con el otro para poder desarrollarnos. Y entonces ahí es donde decía mi abuelita que la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no sabemos poner esos límites. Pero digamos que estos límites demarcan y establecen las normas y reglas que tiene cada familia. Estos límites los aprendemos desde el aspecto familiar, que define nuestros derechos y nuestros deberes. Si dentro de nuestra familia no tenemos límites claros, obviamente cuando nuestros niños crezcan, no van a saber poner esa parte de los límites ante los demás. Ojo, padres de familia, los límites le brindan al niño la oportunidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Obviamente esta situación o esta forma de delimitar lo correcto y lo incorrecto tiene que ver también con las cuestiones familiares. Ejemplos hay muchos, como por ejemplo el hecho de una relación de pareja, el hecho del pensamiento. Entonces, si nosotros no ponemos esta parte de los límites, nuestros hijos no sabrán diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero bueno, también los límites nos van a comunicar esa parte de los valores que los padres transmitimos hacia los hijos. Entonces, ahí entra también este aspecto complejo. Cuando nosotros como padres no sabemos delimitar o no tenemos esa parte de nuestros límites marcados, obviamente nuestros hijos van a tener dificultad para poder generar esa parte de los límites ante los demás. ¿Y qué es poner límites? Simple y sencillamente, poner límites es hacer saber a las personas qué necesitamos y qué queremos. ¿Sí? Que puedan ser diferentes al resto, ¿sí?, de las demás personas con las que conviven. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa parte de autonomía y de esa parte de identidad o de personalidad. No todas las personas somos iguales, no todas respondemos ante ante una situación similar de la misma forma. Entonces, por eso debemos de generar una parte de autonomía y esa parte de independencia, ¿sí? Pero también aquí no hay que olvidar que las demás personas también tienen esa parte de sus límites, esa parte de su identidad y de su autonomía. Entonces, el límite decíamos que es una barrera psicológica, ¿sí? ¿Para qué? Para que no permitamos que los demás generen conflicto en nosotros, pero también para que nosotros no generemos conflicto en los demás. Hay que expresar las necesidades propias, pero no hay que olvidar las necesidades del otro. Entonces aquí es cuando nosotros empezamos a generar esa parte de acuerdos. Si mis necesidades corresponden a las necesidades del otro, podremos tener una buena relación con el otro. Y si no, pues simple y sencillamente tenemos que marcar esa parte de los límites que vamos a ir desglosando, ¿no? Las personas piensan y sienten, nosotros de igual forma. Entonces por eso tenemos que delimitar
nuestra forma de sentir y nuestra forma de pensar. Los límites tienen una función y es ayudar a establecer un orden. Yo soy muy desordenado a veces, Yo también. pero a veces soy muy ordenado. Tú también. También. Bueno, esa parte del orden tiene que ver no solamente con el hecho de cómo tengo mi habitación, de cómo tengo mi casa, de cómo ordeno mis libros o, no sé, mis revistas. ¿Tú qué ordenas, Bruno? Yo ordeno mi herramienta. Por ejemplo, Bruno ordena su herramienta, ¿no? Entonces, no tiene que ver nada más con esa parte del orden, ¿sí? Sino con esa parte del orden que nos da funcionalidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un orden, obviamente todo lo que está a nuestro alrededor va a funcionar de una forma más adecuada. Entonces, para eso nos sirven los límites. Para regular nuestra vida cotidiana y evitar esa parte de los conflictos que decíamos. Un tip: un niño necesita sentirse seguro y protegido, y para ello se necesitan límites y reglas. Como papás debemos de empezar a poner esa parte de los límites, y tiene que ver con la parte de reglas. Hemos hablado que en determinado momento las actividades en el hogar son una buena forma de poner límites. Otra parte u otro ejemplo de poner límites a un niño es no darles todo lo que necesitan. Hay que enseñar a nuestros hijos que todo lo que ellos requieran necesita de un esfuerzo. No regalemos por regalar, no demos por dar. Hay que enseñarlos a que todo, merece un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo adecuado a su edad. O sea, tampoco voy a poner a un niño de 3 años a que me haga todo el quehacer, ¿verdad? A que barra, trapee y que me cuente un cuento antes de dormirme, ¿verdad? O sea, tampoco es eso. O sea, hay actividades de acuerdo a cada rango de edad y también de acuerdo a cada rango de desarrollo mental y psicológico para que nuestros hijos empiecen con esa parte de los límites. Yo sé que muchas veces es muy complicado, ¿no? Porque nos genera culpa, pero la culpa, como siempre lo digo, es muy mala consejera. Entonces, si nosotros no empezamos a poner orden, va a ser muy complicado que nuestros hijos tengan un orden. Si nosotros no empezamos a poner límites, va a ser muy complicado que nuestros hijos tengan límites. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos empezar a poner límites. ¿Cómo pondrías límites, Bruno? ¿Cómo poner límites? Tal vez con condiciones. Podría ser, pero una condición, también es una parte represiva. Creo que es más la generación de acuerdos. O sea, yo necesito algo, tú necesitas algo, entonces vamos a generar ese acuerdo para que las dos personas salgamos beneficiadas de esta situación. ¿Sí? Es una forma de marcar límites. Pero bueno, hay otras. Vamos a aprender a decir no. En determinado momento en un video ya habíamos hablado sobre la importancia de decir no. ¿Por qué? Porque muchas veces, por compromiso, por emociones, por sentimientos y hasta muchas veces por la misma culpa, no sabemos decir no. Entonces, si algo no nos parece, de todos modos no podemos decir que no, porque nos genera esos sentimientos y nos mueve esa parte de las emociones. Hay que aprender a decir no. No quiero algo, no quiero hacer algo. Y también aprender a decir sí, que es la contraparte. O sea, cuando yo lo deseo, lo necesito y sé que no voy a afectar al otro, puedo decir sí. Pero mientras yo no esté convencido de que las cosas que a mí me están pidiendo me van a beneficiar o no quiero hacerlo, hay que aprender a decir no. Otra de las situaciones para poner límites. Hay que aprender a decir hasta aquí, ¿sí?
¿Por qué? Porque muchas veces les comentaba esa parte de los afectos, emociones, sentimientos, nos hacen permitir muchas situaciones y no podemos poner un alto. Entonces, si nosotros aprendemos a decir, sabes que hasta aquí, o sea, ya no puedo aceptar un maltrato, ya no puedo aceptar tus malas palabras, ya no puedo aceptar la violencia, ya no puedo aceptar uh, muchas cuestiones. Entonces, también nos va a ayudar a poner esa parte de los límites. ¿Por qué? Porque les decía, o sea, no es el hecho de que yo haga lo que el otro quiere. Es el hecho de hacer lo que yo quiero. Obviamente con conciencia, obviamente sabiendo que no voy a afectar al otro. Pero si yo no sé decir hasta aquí, ya basta, entonces tampoco voy a aprender a poner esa parte de los límites. Y la tercera regla, no dejarme llevar a hacer lo que los demás quieren que haga. ¿Sí? Si yo no quiero salir un sábado por la noche, que es lo más normal, no voy a salir, ¿no? Si yo no quiero estar en un lugar a donde no me gusta estar, tampoco voy a estar. Si yo no quiero escuchar a Vox Bunny, ¿o cómo se llama? O sea, tampoco me pueden obligar a escuchar a Vox Bunny porque a mí me gusta el metal. Entonces, digo, a veces ponemos ejemplos así muy tontos, pero, o sea, creo que es una forma más fácil de poder ejemplificar. O sea, no voy a dejarme llevar a hacer lo que los demás quieren que yo haga, ¿sí? Y esto muchas veces lo hacemos por no generar conflicto, por no tener problemas, por no hacer que el otro se sienta mal. Pero, o sea, yo no puedo depender del estado de ánimo del otro, ¿sí? O sea, si el otro tiene una afectación porque no hago lo que él quiere, pues quien tendrá que resolver su conflicto es el otro, no yo, ¿sí? Porque si yo hago lo que el otro quiere, entonces yo estoy generando un conflicto en mí. Siempre les pregunto a mis pacientes, ¿quién es la persona más importante para ti? Si nosotros no nos damos el nivel de importancia que merecemos nosotros mismos, entonces dejaremos que el otro siempre transgreda esos límites y que nosotros generemos un conflicto interno porque estamos para el otro y no estamos para nosotros. Creo que hemos hablado también mucho de esto. El hecho de sentirme bien conmigo mismo, con lo que hago y con mis emociones, me va a dar la pauta para yo poder proyectar, para poder tener una buena autoestima. Si yo siempre dependo de lo que el otro dice de mí o de lo que el otro quiere que haga, entonces el conflicto lo genero yo mismo. ¿Cómo ves, Bruno? Híjole, no, sí está bueno porque sí tenemos que aprender a poner límites. Son Sí, ¿verdad? necesarios. Son muy necesarios, o sea, es parte de la salud mental, ¿sí? Otra cosa, no hay que terminar haciendo las sugerencias de los demás, o sea, viene relacionado con el punto anterior, ¿sí? O sea, si yo tengo un valor de mí mismo, si yo me valoro, entonces voy a hacer lo que a mí me gusta, porque les repito, la parte de la autoestima, para tener una autoestima equilibrada, es sentirme bien conmigo mismo y hacer lo que me gusta, obviamente sin afectar a los demás. Y otra de las reglas para empezar a poner límites, no dejar que invadan mi intimidad. ¿Esto qué quiere decir? Como les decía, cada uno tenemos una personalidad, cada uno tenemos una parte de independencia, y si al otro le genera conflicto, pues ni modo. O sea, yo tampoco voy a estar a expensas de los deseos del otro, ¿sí? Entonces, es esa parte de la intimidad de la que hablamos, esa parte de la independencia, esa parte de mi personalidad. Entonces, si yo observo que el otro quiere limitarme a mis actividades, a las situaciones que a mí me gustan hacer, está invadiendo esa parte de mi intimidad y no es lo más sano hablando psicológicamente. Y siempre hablamos de esa parte de evitar el conflicto.
no hay que tener miedo al conflicto. El conflicto también tiene una función benéfica para nosotros, que es empezar a reconocernos como personas, ¿sí? Pero bueno, para cerrar el video del día de hoy, les vamos a dar 6 tips para aprender a poner límites. Vayamos con el primero. Identifica cuáles son tus límites, ¿sí? Identifica qué es lo que sí quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que me agrada hacer, qué es lo que no me agrada hacer, hasta dónde puedo llegar con el otro sin generar esa parte del conflicto. Cuando nosotros aprendemos a identificar cuáles son esta parte de nuestros límites, entonces ya tendremos un paso ganado. Paso 2. Acepta tus límites. Yo no soy bueno en matemáticas, Bruno. Pero yo sí. Entonces tú tienes esa parte de poder identificar cuáles son tus límites, ¿no? O Así es. sea, yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces es aceptar esa parte de tus límites. Dentro de unos videos hablaremos de esa parte de lo que tiene que ver con los saberes de la educación, las competencias y demás. ¿Por qué? Porque también el aspecto educativo formativo tiene que ver con esa parte de los límites. Yo no puedo aspirar a llegar a ser un gran alpinista si no tengo una gran condición física y si no la empecé a fomentar desde niño, ¿sí? Yo no voy a llegar a ser un buen matemático cuando mis habilidades están puestas en otro tipo de competencias. Entonces, tengo que aprender primero a saber cuáles son mis límites y segundo, aceptarlos. Tercer tip, respeta los límites de los demás. Si una persona con la cual nosotros tenemos una relación o una interacción, sea familiar, sea relación de trabajo, sea relación de pareja, si una persona nos dice no, aprendemos a respetar esa parte de sus límites. ¿Por qué? Porque así no vamos a invadir su intimidad y no vamos a generar esa parte del conflicto. Cuarto tip, establece límites también contigo. ¿Por qué? Porque así yo estoy aprendiendo a quererme, a valorarme, a respetarme. Entonces, si yo empiezo a poner esos límites conmigo, estoy también generando satisfactores y beneficios para mi salud mental. ¿Por qué? Porque entonces no voy a permitir que el otro transgreda mis propios límites. Otro de los tips, hay que aprender que poner límites es progresivo. ¿Por qué? Porque si yo no conozco mis límites, porque si yo no acepto mis límites, es difícil que yo pueda poner los límites hacia el otro. Entonces, todo esto es progresivo, no se puede lograr de la noche a la mañana. Otra de las situaciones, o sea, si yo dentro de toda mi vida no he aprendido a poner esos límites, tampoco voy a aprender de hoy a mañana a poner esa parte de los límites. Y el último tip, identifica cuando los resultados no dependan de ti. ¿Por qué? Porque también eso es importante. Muchas veces nos preocupamos por el hecho de que las cosas no nos salgan bien. Y más cuando tenemos que estar en relación con un equipo de trabajo, en pareja, en familia, en todas estas situaciones. Si nosotros no aprendemos que los resultados muchas veces no dependen de nosotros mismos, entonces tampoco sabemos marcar nuestros límites. ¿Por qué? Porque regresamos a la misma situación. Estamos dependiendo del resultado de los otros. Entonces, y no es conformismo. ¿Por qué? Porque también los demás tienen límites y nosotros al igual tenemos límites. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar cuando los resultados no dependen de nosotros mismos, también estaremos empezando a poner esa parte de los límites.
¿Cómo ves, Bruno? Es importante esto, ¿no? Sí, muy, muy, muy importante. Porque es una de las bases principales para la convivencia humana, el hecho de poner límites. Si yo me reconozco, si yo acepto mis propios límites, entonces podré poner esa parte de la barrera psicológica para que el otro no invada mi intimidad. Obviamente hay sus bases, valores, respeto, ¿sí? No generar conflicto en el otro. Si nosotros cubrimos esas tres bases principales, entonces ya tendremos avanzada esa parte de nuestra salud mental. Pero bueno, por el día de hoy hemos terminado. Les recordamos si tienen algún comentario, sugerencia, crítica, son bien aceptadas. ¿Por qué? Porque también aceptar la crítica es una parte de poner límites. ¿Cómo ves, Bruno? Pues sí, aquí se aceptan pues esos comentarios, ¿no? Todo eso lo que quieran decirnos, pues lo pueden poner abajito en la caja de comentarios. Y ya saben, si tienen alguna sugerencia de tema, entonces también los estaremos programando. Pero por el día de hoy vamos a empezar a poner límites de tiempo, porque ya rebasamos el tiempo límite de este video. Nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, YouTube, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, Relatos Ocultos de la Mente. Un agradecimiento para Bruno García y Bet Bautista. Yo soy tu amigo José Manuel Quintanar. Nos estamos viendo la próxima semana. ¡Vámonos, Bruno! ¡Vámonos!